Las últimas 2 semanas comenzamos esta pequeña serie de 10 principios de la iglesia moderna primitiva. Si queremos ser como esa iglesia primitiva, pero en estos tiempos, necesitamos prestar atención a esos principios que ellos practicaron. Hablamos sobre el principio de la unidad. A pesar de que dijimos muchas cosas, siempre hay algo más que pudiéramos haber dicho, pero la unidad es muy importante en la iglesia. Estamos unidos en propósito, tenemos que estar unidos en Cristo, en la obra sobre todo, reconociendo que el Señor tiene todo el poder para producir en la iglesia lo que ella necesita. El segundo principio fue el principio de la propiciación del poder del Espíritu Santo. Hablamos de la necesidad que la iglesia tiene de someterse en obediencia a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo se manifieste como Él quiere manifestarse dentro de la iglesia. Tenemos el Espíritu Santo, pero no funciona de manera automática. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor y someternos a ella, hacer un compromiso de ser fiel al Señor. Hablamos sobre el principio del liderazgo dirigido por el Espíritu Santo. Hablamos también sobre el principio de la explicación de las Escrituras. Es siempre lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el Señor dice. No es la iglesia, no es la denominación, no es un hombre. Y hoy continuamos con este quinto principio, que es el de la predicación basada en la persona del Señor Jesucristo, es decir, de nuestro Señor. Se enfoca en Él. Les invito a que sigan con sus Biblias o miren este pasaje en Hechos capítulo 2, versículo 22, donde nos dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Él, de nuestro Señor. Entonces vemos que el apóstol Pedro predicó la palabra enfocándola precisamente en la persona del Señor Jesucristo. Los apóstoles exaltaron al Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo que Él es el poder de la iglesia. Él le da el poder a la iglesia. Por lo tanto, el poder atractivo de la iglesia no debe ser otra cosa que Jesucristo mismo. Pensemos en esto. Muchas veces se busca medios de atractividad o maneras de atraer al mundo a la iglesia. Y yo quiero hacer la pregunta, ¿hay algo más atractivo o más poderoso que el Jesucristo mismo? Hermanos, por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El Evangelio y solo el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Jesús es introducido en este versículo, como usted habrá leído, como el Jesús de Nazareno. Jesús Nazareno. Y es una designación, vemos que es encontrada comúnmente en Hechos de los Apóstoles. Es decir, que se identifica a Jesús nombrando el lugar de nacimiento, o sea, que el lugar de la ciudad natal. Luego vemos que se identifica como un hombre aprobado, es decir, varón aprobado por Dios, es decir, está acreditado, es auténtico y esto lo aprueba Dios. Este es mi hijo en el cual tengo complacencia, solo Él complace al Señor. Y vemos que se presenta al pueblo demostrando esa aprobación por medio de las señales, milagros y prodigios. No queda duda de que a pesar de que era totalmente hombre, que esa es la idea, ¿no? Decir que era de Nazaret, lo vieron allí, lo palparon, era hombre, pero a la misma vez era hijo, según la esencia, era según su divinidad o la divinidad de Dios, era hijo de Dios y solo Él es acreditado. No nos extraña entonces que el apóstol Juan no comienza con genealogía, sino comienza con teología. Y habla en Juan 1:1 diciendo que Él es el verbo de Dios, es el mismo Dios, es decir, es la palabra misma de Dios, es la acción de Dios en el universo. Él es la palabra que
hizo que todo existiera y sostiene todas las cosas en el universo. Es la palabra, es el verbo que da vida a los pecadores. Su palabra es lo que hizo que todo fuese hecho en la creación. Así que el hombre que es concebido en pecado, recuerden cómo David lo reconoce en el Salmo 51, en pecado he sido, ¿qué? Concebido, ¿no? En pecado. Pero Cristo, quien entra en tiempo y espacio, pero entró concebido inmaculablemente, es decir, sin mancha, sin contaminación, según el apóstol Pedro. Quiero que lo vean conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados, noten que nos rescatan, somos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Quiero parar un momento ahí antes de terminar esta parte. Hermano, me parece que muchos creyentes no están entendiendo lo que es esto. El verdadero cristiano es rescatado de las vanidades del mundo. Por eso dice que no amemos al mundo, ni las cosas del mundo. Demasiada gente parece estar mirando hacia las cosas del mundo, a las diversiones del mundo, a las formas del mundo. Miren, hermanos, no hay que ni tan siquiera, es decir, si nosotros entendemos que no solamente es quedarnos allí o estar en el mundo, sino el desearlo. Cuando Dios sacó a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra, hubo una hija que se quedó allí en aquel mundo disfrutando las bebidas, la fiesta y todas las cosas del mundo. Y la mujer de Lot parecía que no tenía nada que ver con aquello, que quería seguir a su esposo. Pero ¿saben algo que ella hizo? Con la mirada, ¿qué hizo? Miró atrás. Y la palabra de Dios nos dice que el que pone la mano en el arado no mira atrás. Esto es lo que es este rescate. El que es rescatado no mira al mundo, no desea las cosas del mundo. Hay un rescate, quería tocar ese punto. Y dice, la cual recibiste de vuestros padres en cuanto a esa manera vana de vivir. El hombre nacido de mujer no es temeroso de Dios, no ama a Dios. Es pecador y deshonra a Dios, está destituido de la gloria de Dios. Esa es su forma. Dios nos rescata de esa vida corrupta, no con cosas corruptibles como de oro o plata, refiriéndose a Jesucristo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El enfoque está en Él, en el aprobado, en el verdadero Hijo de Dios. Así que ya destinado, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Aunque la obra de Dios, la vemos que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo, en tiempo, en su momento y espacio, entró en el mundo y por lo tanto se dio a conocer. Y le exaltamos no solamente en nuestra vida privada, sino cuando predicamos, cuando hablamos de la palabra de Dios, es exaltado. Él solamente ha calmado la ira de Dios. Miren conmigo en Apocalipsis 1:8. Nosotros a veces decimos, a fulano le gusta tener la última palabra, ¿no? ¿No han oído esa frase? Siempre quiere tener la última palabra, ¿no? Aunque no tenga la primera palabra, quiere tener la primera y la última, ¿no? Pero miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis. El apóstol Juan habla de Jesucristo y pone a Jesucristo hablando. Dice, yo soy el alfa. Esta es la primera letra del alfabeto hebreo, ¿no? Es decir, alfa. Es decir, la A y el omega es la Z, ¿no? Para nosotros. Es decir, es el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él tiene la primera palabra porque en esa primera palabra hay vida. Él da vida. Pero tiene la última también. Es decir, Él va a decir la última palabra porque Él es el que va a juzgar al mundo. Por lo tanto, es importante que tengamos esto presente. Y la predicación que es cristocéntrica es la que muestra a Cristo como el único en todo el universo.
en todo el universo. Él es el Todopoderoso, Él es el Eterno, Él es la revelación de Dios, es el Verbo mismo de Dios, es el Creador y sustentador. Por lo tanto, todo es por Él y para Él, porque para Él es todas las cosas que Él creó. Mis queridos hermanos, hay que tomar esto en serio, porque Él es el que juzgará al mundo. Y quiero que lo vean conmigo en Mateo, en el Evangelio, según Mateo capítulo 25, 31 al 46, la Biblia dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Se imaginan ese momento? ¿Y qué va a hacer el Señor? Dice, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Así que habrán muchos cabritos, ¿no? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces, Él es el alfa y el omega. Él va a juzgar algún día. Y cuando predicamos el Evangelio tenemos que hacerle ver a la gente esa realidad, que habrá un tiempo final y que todos responderemos a Dios y debemos responder a tiempo. Juan 14, 6, el Señor también dice allí, el Señor Jesús dijo, yo soy, ustedes se lo saben, ¿no? De memoria, como dice Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino, Señor. Y el Juan 1, 7 dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el hombre busca otros medios, en su naturaleza busca otros caminos. Ese es ladrón y salteador. Se vuelve el Señor y dice Jesús, Él vuelve a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y queridos hermanos, si sus pensamientos, su amor, su hablar y su ser deben de estar enfocada en agradar a ese Cristo, que es el único, es distinto, totalmente separado. Por eso es santo, santo es nuestro Señor. Y por otro lado, sabemos que el diablo odia al Señor y a la iglesia de Cristo. Él detesta lo que le pertenece a Dios, lo odia. Y por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, tengamos siempre esto en mente, ¿no? Quiere que los creyentes pierdan su primer amor. ¿Has perdido tu primer amor? ¿Saben lo que esto significa? Estar siempre en ese enamoramiento con el Señor Jesús. No lo perdamos nunca. Cuando se pierde eso es porque estamos poniendo el amor, el corazón en otras cosas, en otras prioridades en nuestra vida. Pero nosotros los creyentes, los que amamos a Jesucristo, sabemos que Él es no solamente la única salvación, sino también la vida abundante para nosotros, y por eso dejamos al mundo para servirle a Él. La realidad es que habrán millones de personas en el mundo que creen o dicen creer en Jesucristo, pero a la verdad son pocos los que le aman al Señor y le siguen, los que le oyen y los que le obedecen. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me obedecen. Así que muchos son los llamados, dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nuestra Iglesia Bautista Renacer necesita aplicar las virtudes y los principios de la iglesia primitiva. La iglesia moderna de hoy necesita aplicar estos principios de la iglesia primitiva y exaltar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sexto principio. El principio del pueblo compartiendo a Jesús. Los creyentes debemos de ser testigos, de testificar acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Se considera usted un testigo de Cristo? ¿Se ve usted a sí mismo como un testigo donde quiera que usted esté? Sabemos que Dios escoge a pastores, a evangelistas, diferentes personas que sirven en diferentes lugares. Pero independiente de eso, cada creyente deberá ser en su vida, en su manera de vivir, un testigo fiel del Señor Jesucristo. Todos
hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación del mundo. No tenemos esto hoy, ¿no? Pero me viene a la mente 2 Corintios 5, donde dice que Dios nos reconcilió, a través de Cristo nos reconcilió y nos dio el ministerio de reconciliar al mundo. O sea, esa es la obra, la misión de llevar con nuestro testimonio, con el Evangelio, a otras personas. Estamos cooperando con ese esfuerzo. Hermanos, dice la palabra, y me seréis testigos. ¿No dijo así el Señor? Entonces cada uno es un testigo del Señor. No somos jueces. Algunos se creerán que son jueces, pero el Señor no nos llama a ser jueces, nos llama a ser testigos. Él es el juez, ¿no? Él es el juez, pero tenemos que ser testigos. Hechos 4:31. Miren lo que pasa cuando la iglesia se somete al Señor en obediencia y es llenada del Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado. La oración es importante, hermanos, ¿sí o no? Amén. Cuando hubieran orado, qué bueno que oraron, qué bueno que oraron. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, ¿lo oyeron? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice que el lugar tembló. No dice que la gente se caía al suelo. Aquí no dice que la gente estaba dando saltos y gritos y todas estas cosas. Lo único que veo es que cuando abrieron la boca, porque eso se parecería más a la magia negra, cuando abrieron la boca fue para hablar del Evangelio de Jesucristo, para ser testigos, y lo hicieron sin miedo, con denuedo, o sin denuedo, perdón. Es decir, predicaron, compartieron el Evangelio. Somos testigos de Cristo. Y eso es un privilegio, déjenme decir, que el Señor Jesucristo, además de darnos la salvación, nos haya puesto como embajadores en este mundo. Eso es un privilegio, hermano. El séptimo principio. ¿Cuál es el séptimo principio? Es el de la actitud y conducta positiva en relación con la iglesia. Miren esto. En la iglesia no deben haber ninguna actitudes negativas, y las hay, porque en el mundo las hay, ¿verdad? Y en todas partes las hay. Pero el negativismo no debiera de estar. Es decir, no debe haber espíritu de amargura. Sabemos que en el cielo no va a haber eso, ¿verdad, hermano? Qué bueno. Pero cuando digo negativismo me refiero a cualquier tipo de conducta, actitud o expresiones que vayan en contra de la obra del Señor, de las enseñanzas bíblicas, contraria a lo que el Señor pide que seamos nosotros, cómo seamos nosotros, contrario al fruto del Espíritu Santo. O sea, que el negativismo, las quejas, las inconformidades, la indiferencia hacia los mismos creyentes, todo esto es negativo, ¿no? Esto impide, hermanos, la obra y el poder de Dios en la vida del creyente y en la iglesia. Así que es muy importante esto. Si ustedes miran, por ejemplo, en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, aprendemos que estos hombres fueron torturados. ¿Y ustedes saben qué? A pesar de todas esas torturas y maltratos, no se amargaron. Al contrario, alabaron al Señor, al Dios soberano, aún más. Y luego en el capítulo 16, unos misioneros fueron azotados, se amargaron de ninguna manera, al contrario, sino que fueron aún más estimulados para alabar al Señor y servirle. Así que es un mandamiento el no andar con amargura, ni con ira, ni con enojo, ni con gritería, ni nada de estas cosas. ¿Usted lo sabía? ¿Lo sabíamos? Es el Efesios 4, 31, 32. O sea que si tenemos que tener algunas cosas, a otras hay que sacarlas. Hay que sacarlas. ¿Qué es lo que hay que quitarnos de nosotros? Quítense de vosotros, no algunas, toda amargura. Oye, miren que hay gente amargada por ahí en el mundo, ¿no? Y lo malo de la gente amargada es que ellos no se dan cuenta que están tratando de amargar a los demás que están alrededor. ¿No es así? O sea que la meta de la amargura es amargar, ¿no? Como la meta del gozo es llenar de gozo a la gente, ¿no? Pero hay mucha gente amargada, tengan cuidado
tengan cuidado, que esta gente no piensan bien cuando están así, ¿no? El enojo, la gente se enojan por todo. Ahí se expresa, hermanos, la depravación del hombre, el pecado, el orgullo, ¿verdad? Cuando le tocan a la gente, ese es el orgullo, ¿no? En cambio, no se enojan tanto ni se ponen con ira cuando ofenden a Dios, ¿no? Cuando tiene que ver con las cosas de Dios, o como ellos mismos desagradan a Dios, ¿no? Deberíamos de sentirnos bien mal con nosotros mismos cuando ofendemos a Dios, pero en cambio la gente se siente mal porque simplemente alguien no le saludó. Ahora, ira, gritería. La gritería, miren, a veces en los matrimonios hay gritería, los hijos lo oyen, pero lo peor de todo es que Dios lo está viendo. Y dicen, gritería. Estas son cosas que no son de Dios, ¿no? Maledicencia y toda malicia. Antes ser como, ahora es cómo tenemos que ser. Lo que tenemos que quitar, cómo tenemos que ser. Benignos unos con otros, misericordiosos. Si Dios ha tenido misericordia, yo debo tener también misericordia, ¿no? Y qué más, algo que la gente no hace mucho es perdonando unos a otros. ¿Cuántas veces hay que perdonar, hermano? Alguien dijo 70 y otro dice 70 veces 7. Siempre hay que perdonar, siempre hay que perdonar. No es 1, 2 y 3, es siempre. Entonces, perdonando, como Dios también os perdonó. ¿Cuántas veces nos perdona Dios? ¿No nos perdona todos los días? Bastante, que nos tiene que perdonar. Cuando pienso en eso, ¿cómo voy a no perdonar a un hermano que me ofenda? Es mi hermano, primero que nada. Eso es muy importante. Cuando tenemos ese espíritu, oye, hermanos, no hay división en la iglesia. Cuando hay este espíritu y todos practicamos, no hay división. Estamos en armonía, hay unidad. Así que debemos de ser un ejemplo en esto. Esto todo es a lo que me refiero, la actitud positiva, ¿no? En la iglesia. El problema es que a veces no tenemos la humildad, más bien entra el orgullo. Y no se puede amar con orgullo. El orgullo lo echa todo a perder. Así que es muy importante esto. El orgullo nos hace indiferentes. Y ustedes saben que en la iglesia hay mucha gente con indiferencia a los demás hermanos. Hay gente que pueden estar en la iglesia 20 años y no conocer a nadie prácticamente. No se preocupan por el enfermo, no se preocupan por otro hermano que no vino. Somos una familia de Dios y no somos egocéntricas y estamos enfocados en Cristo, vamos también a amar. Porque aún nuestras oraciones van a ser afectadas por esa relación con Dios. No olviden que cuando Cristo enseñó a los discípulos a orar, le habló en plural. Padre nuestro, no mío, es también de mi hermano Carlos, de mi querido hermano Germán, del hermano Cuesta, y me tengo que acordar de ellos también, nuestro. Cuando yo digo perdonen mis deudas, perdónalas también a mis hermanos, en plural. Cuando yo digo dame el pan de cada día, no es para mí, es dárselo también a los que no tienen. ¿Cuántas veces damos gracias por los alimentos y olvidamos a tanta gente que no tiene alimentos? Entonces exige, mis queridos hermanos, unidad. Vamos a mirar esto en el pasaje, ¿no? El pasaje básico aquí es el versículo 44 y 45 de Hechos 2. Miren qué bonito, dice, todos los que habían creído estaban juntos. Qué bueno es estar juntos, ¿no? Esto crea un ambiente agradable. Y tenían en común todas las cosas. Algo no nos gusta de no estar juntos, ¿verdad? Pues, fuimos creados para tener compañerismo. Y nos gusta, nos sentimos bien cuando estamos unidos. Y tenían todo en común, todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración, porque algunos cuando leen esto, no sé qué pasa, pero pastor, ¿cómo vender todas las propiedades, todo lo que tengo, ¿no? Esto no es comunismo. Esto no es el socialismo que vemos en Cuba, ni en Venezuela, ni en otros. Cuando dice esto, vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿no? Primero que esto era voluntario.
era contemporáneo según las necesidades que ellos tenían. Es decir, ellos hacían fondos, tenían fondos para poder ayudar al que tuviera necesidad o según las necesidades. Ahora, esto no quiere decir que todos los creyentes tenían que vender todas sus propiedades y quedar vagabundos en las calles. No, nada de esto habla acá. No. O sea, que si lo queremos... Bueno, estas son explicaciones que los mismos comunistas usan. Ellos usan estos pasajes para decir este tipo de cosas y que entonces hay que repartir a todo el mundo, ¿no? Y quitarle a todo el mundo todas las cosas para repartírselo a todo el mundo, algo así, ¿no? Pero el que tenía una propiedad y podía venderla, y cuando habla de propiedad no específicamente dice que era una casa, pero sí podía ser cualquier propiedad, algo de valor, lo vendía. Bueno, en un sentido práctico, aquí nosotros, si lo pensamos bien, cuántas cosas no guardamos, que a veces no nos acordamos ni que las tenemos guardadas y no las usamos, no las necesitamos. No nos pasa eso. Y a veces vemos que la gente hace lo que le llaman garage sale, ¿no? Venta de garaje, ¿no? Y venden cosas, cantidad de cosas venden, ¿no? Así que si queremos de verdad vender cosas que tenemos, podemos vender un montón de cosas para ayudar a la obra. Lo que estamos viendo, hermanos, también es el enfoque de que por el hecho de que quizás no tuvieran la entrada necesaria, ellos no se limitaban en ayudar y en dar. ¡Qué corazón y qué amor! ¿Hasta dónde llegaron? Al punto de vender cosas que tenían para ayudar a la obra del Señor. Yo me pongo a pensar, wow, ¿entendemos esto realmente? Hay gente aquí en esta sociedad que tienen buenos salarios, tienen buenos sueldos y no le dan al Señor. Es decir, no tienen que vender nada, simplemente dar hasta de lo que les sobra y no lo hacen, ¿eh? Tremenda enseñanza para muchos. La iglesia como organismo tiene que estar organizada. Ellos estaban organizados, esto fue una forma de organizarse para ayudar, para servir. Pero era según las necesidades. Y hoy tendremos otras necesidades, pero sí es importante que la iglesia no olvide que tiene que tener esa relación con los hermanos, con la iglesia, para que haya unidad. Esto todo es positivo. Ahora, el número 8, el principio de dar una invitación. Miren el versículo 40, en Hechos 2:40, como dice, y con otras muchas, no dice pocas, dice muchas palabras. ¿Qué hacían ellos? Testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Bueno, si eran muchas palabras, no es esto lo único que decían. Esto es como un resumen de lo que decían. Le decían a la gente, esto se va a terminar y tenemos que enfrentarnos al juicio final. Pero dice que con muchas palabras. ¿Cómo es con muchas palabras? Es decir, que llamaban a la gente a venir a Cristo con conocimiento del Evangelio. O sea que si somos testigos, no podemos ser testigos solamente con el ejemplo. Hay gente que pueden decir, bueno, yo predico con el ejemplo. Eso es bueno. Hay que hacerlo con el ejemplo. Usted tiene que ser un ejemplo en el trabajo, ser el mejor trabajador si es posible, cumplir en donde quiera que usted esté. El cristiano debe ser un ejemplo donde quiera que esté. Que la gente diga, oye, él es diferente, ella es distinto. Cómo habla, cómo se comporta, cómo cumple. Todo eso es muy bien. Pero la palabra del Señor nos enseña también a que hay que hablar del Evangelio. No se quede con simplemente o conforme con el ejemplo. Como ellos hacían, con muchas palabras testificaban del Señor. Por lo tanto, tenemos que hablar y tenemos que llamar a la gente a Cristo, sin temor alguno. El principio número 9, el de la adoración con gozo. Qué bueno es adorar al Señor y tener gozo, ¿verdad? La gente quiere estar donde hay ambiente de gozo, ¿sí o no? Queremos que en un ambiente de gozo. Y para esto tenemos que entregarle al Señor nuestras cargas, ¿verdad? Para con gozo adorarle y servirle. Hermanos, Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, porque fíjense que los primeros creyentes eran judíos y iban al templo, a las sinagogas, y algunos se buscaban problemas por testificar de Cristo, pero iban y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón. Qué maravilla, hermano. Los creyentes iban al templo, alababan a Dios, versículo 47, observaban las horas diarias de oración, el capítulo 3, versículo 1, daban testimonio del Evangelio, versículo 47, pero también estaban juntos y comían juntos en las casas, estaban unidos. Esto produce compañerismo. Ustedes saben que el comer juntos y la familia cuando comen, esto es bueno, esto es necesario. Es importante invitarse, los padres invitan a los hijos, viceversa, invitamos a los hermanos. Es necesario, el comer juntos tiene esa fuerza de unir a la gente. Tenemos que comer más juntos, invitarnos más. La gente dice que los bautistas comen mucho, ¿no? Sí. Así que bueno, tenemos que invitarnos unos a otros, ¿verdad? Esto me lo tengo que aplicar yo también, invitarles a ustedes, aunque sea poco a poco, porque puedo invitar a todos así de pronto. Pero es bueno, hermano, y la iglesia tenemos que hacer comidas, y tenemos que reunirnos y comer juntos, y gozarnos en el Señor. Pero ellos también al hacer esto partían el pan recordando la obra de Cristo. O sea, hacemos esto siempre que comemos, nos acordamos del Señor y de su maravillosa obra. Esto es evidencia de compañerismo y el Señor fortalece así a la iglesia. Finalmente, estamos tratando de ir más rapidito, ¿no? Para terminar con el número 10, principio del crecimiento cuantitativo. ¿Cuántos queremos ver el crecimiento cuantitativo en nuestra iglesia? Amén, gloria al Señor. Ustedes saben que esto es una zona especial. Nos hemos siempre mantenido entre 100 y 140 miembros. Es una zona trampolín, ¿verdad? Pero ya nos hemos adaptado. Hay tiempo que tenemos baja y tiempo que empieza a florecer de nuevo. Pero el Señor es el que añade a la iglesia, hermanos. Y la iglesia tiene que preocuparse por estar bien espiritualmente. Miren cómo dice la palabra en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? ¿Cuál es la parte que Dios hace? Dice, ¿y el Señor qué? Añadía cada día a la iglesia. ¿A quién añadían a la iglesia? A los que habrían de ser salvos. Él no dijo, edificaré mi iglesia. Él es el que la construye. Y Él añade a aquellos que han de ser salvos. Es el Señor. La iglesia no es tuya. No es mía, en un sentido, esa es mi iglesia, esta es nuestra iglesia, no, pero la iglesia no es de nadie, es de Cristo, es su iglesia. Él es el dueño de ella, ¿no? Él es el que la está construyendo y la está edificando. Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos, sus escogidos. Él los llama y los trae al redil. Por lo tanto, es importante el crecimiento espiritual para que tengamos crecimiento cuantitativo. Hermanos, yo les invito a que mediten o sigan meditando en este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles y háganlo en oración. Pídale al Señor, querido amigo, querido hermano, a que le ayude a obedecer, a ser parte de la iglesia local en cuanto a servirle. Si no tienes una idea, pídale al Señor que le dirija para que seamos todos como el Señor quiere que seamos. Una iglesia que es sin manchas, una iglesia que funcione para Jesucristo. Es el cuerpo de Cristo y el cuerpo tiene distintos órganos que funcionan. Así como el cuerpo físico tiene piernas, tiene brazos, tiene diferentes partes internas que no las vemos funcionar, pero están funcionando. Usted estará allí y no se da cuenta que su corazón está latiendo, pero está latiendo. Recuerdo una vez una persona que estas dos hermanas se acostaron a dormir y entonces una le dice a la hermana, ¿puedo oír tu corazón? Y la hermana le dijo, alégrate que lo oyes, alégrate que oyes mi corazón, está funcionando. Es decir, no nos damos cuenta, no lo oímos, no lo sentimos, pero está allí trabajando, y el hígado y en los riñones y todas estas cosas, ¿no? Gracias a esa forma tan perfecta que Dios hizo las cosas. Y cuando algo se enferma, qué lío, ¿eh? Qué problema. Cuando un órgano se enferma, crea mucho problema. Y hermanos, la iglesia no puede tener órganos enfermos. Todos tenemos que estar bien funcionando, bien sano, para la obra del Señor, para la gloria del Señor.
Y esto lo hacemos enfocándonos en el Señor mismo, que nuestro primer amor sea nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos rica y abundantemente.